¿cómo está? Este, pues siempre la connotación de este cross vectores tiene que salir del origen. Y aquí vemos que no está saliendo del origen, está llegando al origen. Motivo por el cual, dado que los vectores son deslizantes, lo que podemos hacer es trasladar a este vector a esta posición. Entonces, es exactamente lo mismo que quedar en esta posición. Y este ángulo de 45 grados, pues como es ángulo opuesto por el vértice, significaría que este también es un ángulo de 45 grados. Y cualquiera que ande por ahí, 100 por el seno de 30 da 50, porque creo que mi calculadora ya no sirve. No anda funcionando. Sí, creo que sí. 100 por el seno de ¿qué? 30. Sí, a mí también me dio 50. Ah, bueno. A la captura.
¿Lo lograron? Todavía no. Bueno, por cuestiones de tiempo ya te voy a dar las respuestas y tú ya te calificas cuando termines. Entonces, esta es la serie. Son 10 ejercicios de la primera parte y 10 ejercicios también de la segunda parte. Entonces, la solución sería esta. La solución de las primeras 10 serían esto. Si quieres, anótalo, vete calificando o saque de captura. Y ahorita te paso las respuestas o proyecto las respuestas de la segunda mitad. ¿Te puedes subir tantito arriba, profe, que nos van a tener efecto a la... Y esta es de la parte 2. Bien, entonces las anotas y cuando hayas concluido, te calificas. Ok, entonces, de acuerdo con esto, tú ya sabes cómo descomponer a estas fuerzas, lo cual te va a servir de base para poder hacer cosas más interesantes, como por ejemplo la sumatoria de fuerzas. Espérame tantito. Como por ejemplo la sumatoria de fuerzas. Te comparto. Muy bien. Entonces, una vez que tú ya sabes cómo descomponer vectores y cómo obtener los vectores a partir de sus componentes, obtener magnitud y dirección, pues puedes pasar al siguiente nivel. Al siguiente nivel que sería la sumatoria de fuerzas. ¿Qué es eso de la sumatoria de fuerzas? Bueno, tú sabes que en un momento determinado, pues sobre un cuerpo pueden irse afectando o irse aplicando distintas fuerzas. Varias fuerzas sobre un cuerpo determinado. Entonces, cuando varias fuerzas se aplican sobre un cuerpo determinado, hay una fuerza llamada fuerza resultante que hace el efecto de todas ellas juntas. Entonces, esa fuerza resultante hace el efecto de todas ellas juntas.
¿Cómo se saca la fuerza resultante? Tú ya habías visto cómo sacar la fuerza resultante con el método gráfico. Con el método gráfico consistía en que tú ibas poniendo una fuerza, posteriormente ibas poniendo donde iba terminando esa, ibas poniendo la siguiente, y así sucesivamente. Creo que estas son, entonces, ibas poniendo una, donde termine otra, donde termine la otra, donde termine la otra, donde termine la otra. Y la unión, la línea que une el punto inicial de la primera con el punto final de la última, esa es la fuerza resultante, ¿no? Esa es la fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante es una fuerza que hace el efecto de todas las otras fuerzas juntas. Ya es la suma, esa es la fuerza resultante. Una fuerza que hace el efecto de todas las otras fuerzas que actúan en un cuerpo simultáneamente. Y obviamente es la suma de las fuerzas. Ok, gráficamente lo podemos hacer así como te platiqué, pero analíticamente es más sencillo. Analíticamente es más sencillo. Vamos a ver. Entonces, sumatoria de fuerzas. La sumatoria de n fuerzas que actúan en un cuerpo o en un punto, la sumatoria se le llama fuerza resultante. La fuerza resultante se representa con la letra F subíndice R, fuerza resultante. Y recuerda, le podemos poner en negritas o lo podemos poner su sombrero de flechita para que sepamos que es un vector, ¿no? Entonces, a esa sumatoria de fuerzas concurrentes en un punto se le llama la fuerza resultante. Fuerza resultante es la sumatoria de las fuerzas. La fuerza resultante realiza el efecto equivalente de todas las fuerzas que estén actuando en ese momento. Motivo por el cual la fuerza resultante es la sumatoria de todas las fuerzas. O sea, la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 más todas las fuerzas que tú tengas. Como dijimos, en un momento determinado, si yo tengo a varias fuerzas que están actuando en un cuerpo, pues si yo comienzo a colocar todas estas fuerzas una tras otra, por ejemplo, comencé con esta, 1, después esta, después me seguí con esta, después esta, después esta, y al final esta, ok, bueno, pues la sumatoria de todas esas fuerzas no será la fuerza resultante, la cual es una línea que va de el origen de la primera fuerza al final de la última fuerza. Recuérdalo, que le sumes como le sumes te va a dar exactamente lo mismo. Ay, caray. Recuerda que le sumes como le sumes te va a dar exactamente lo mismo. Muy bien. Ok. Pero ahora, analíticamente lo podemos hacer más sencillo. Aquí necesitas tu reglita, tu transportador. Pero si lo hacemos con la forma vectorial cartesiana es más sencillo. ¿Cómo es con la forma vectorial cartesiana? Bueno, sumatoria de fuerzas es igual a la fuerza resultante. O sea que si yo sumo a la fuerza 1, más la fuerza 2, más la fuerza 3, más todas las fuerzas, me va a dar la fuerza resultante. Pero para ello sabemos que la fuerza 1 la puedo descomponer como fuerza 1, dirección X, fuerza 1 en X, dirección Y, más fuerza 1, componente en Y, dirección J. Lo mismo para la fuerza 2 en X, dirección Y, más fuerza 2 en Y, dirección J. Lo mismo para la fuerza 3 en X, dirección Y, más fuerza 3 en Y, dirección J. Y así con todas las fuerzas. Fuerza en X, dirección Y, más fuerza en Y, dirección J. Bien, pues si yo sumo todas las X, me va a dar como resultado la componente en X de la fuerza resultante. Y si yo sumo todas las Y, me va a dar como resultado la componente en Y de la fuerza resultante. De forma tal que la fuerza resultante, pues precisamente es la sumatoria de fuerzas en X, dirección Y, más la sumatoria de fuerzas en Y, dirección J. ¿Ok? Muy bien. Ahora,
Esta sería pues la fuerza resultante. En forma vectorial cartesiana, una componente en X más una componente en Y. Ahora, ¿cómo puedo sacar su magnitud? La magnitud de la fuerza resultante, pues, la puedes sacar con las fórmulas equivalentes. ¿Te acuerdas de estas fórmulas? Para sacar el módulo de un vector, de una fuerza, es la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Y el ángulo es tangente a la menos 1 de componente en Y entre componente en X. Bueno, pues si yo tengo a la fuerza resultante con sus componentes X, Y, la magnitud de la fuerza resultante sale exactamente con la misma fórmula. La magnitud de la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado, que en este caso la componente en X es sumatoria de Fx al cuadrado, más la componente de la fuerza resultante en Y, que en este caso es sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Con esto sacas la magnitud. Ahora con la dirección. Con la dirección, la misma fórmula. Tangente a la menos 1 de las Y entre X. Nada más que aquí la componente en Y es sumatoria de fuerzas en Y entre la componente X, que es sumatoria de fuerzas en X. Pero sería exactamente lo mismo. Muy bien. Entonces, lo único nuevo es de que para sacar la fuerza resultante es la sumatoria de las fuerzas constituyentes. Vamos a ver un ejemplo. Aquí es el primer ejemplo. Dice así. Dice así. Determinar la magnitud y la dirección medida en el sentido contrario a las manecillas de reloj desde el eje X positivo de la fuerza resultante de las tres fuerzas que actúan sobre el anillo. Y aquí están las tres fuerzas que actúan sobre el anillo. Con CRC F1 500 y el ángulo teta de 20. ¡Ah, qué caray! Mira nada más. Esta creo que ya la había hecho. No puede ser. Ok. Bueno. Entonces, tenemos lo siguiente. Calcular magnitud y dirección, medida en sentido contrario a las manecillas de reloj, de la fuerza resultante de las tres fuerzas que actúan sobre el anillo. F1 son 500 y el ángulo teta son 20 grados. Ejecutemos. Ejecutemos. Muy bien. Pues, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué cosa es un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre es un aislamiento de las fuerzas que actúan en un cuerpo con respecto a un sistema de referencia XY. En este caso, tengo mi eje de las X y también tengo mi eje de las Y, ¿ok? Esta va a ser mi referencia. Esta referencia se tiene que poner en el punto donde están actuando las fuerzas, que en este caso es en, ¿cómo le pusieron aquí? En el anillo A. Entonces, las fuerzas van a actuar en el anillo A. Todas las fuerzas son concurrentes en el anillo A. Mi eje de referencia va a ser con origen en el punto A. Luego, yo tendría que estar poniendo las fuerzas que están actuando sobre el anillo A, que son esta fuerza de 400, está muy delgadita, órale, esta fuerza de 400, y quería que fuera, esta fuerza de 400, ahora me quedó muy grandota. Ahora sí, esta fuerza de 400, a un ángulo de 30. Esta fuerza F1, a un ángulo teta. Y esta fuerza de 600, con el vectorcito este de dirección. ¿Sí? Muy bien. Déjame borrarla y hacerla otra vez.
y esta fuerza de 600 con el triangulito. Muy bien. Bueno, una vez que yo ya definí cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo y definí también sus direcciones, las aíslo. De forma tal que aquí está 400 a un ángulo de 30. Aquí está F1 que son 500, nada más que aquí le puse que es F2, 500 a un ángulo de 20 contra las Y. Y tendría la fuerza de 600, que yo le llame F3, con su triangulito de referencia. ¿Ok? Muy bien. Pues ahora, una vez que ya identificaste cuáles son las fuerzas que están involucradas en el punto de análisis, hay que hacer la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, la fuerza F1. Yo tendría que descomponer a cada una de las fuerzas en sus componentes vectoriales cartesianas para poderlas sumar. Entonces, para la fuerza que aquí llamé F1, que es esta fuerza de 400, pues tendríamos que F1 sería 400 por el coseno de 30 grados dirección Y, más 400 por el seno de 30 grados dirección J. ¿Estás de acuerdo? Y aquí lo he puesto. F1 son 400 por el coseno de 30 en la dirección Y, más 400 por el seno de 30 en dirección J. O sea, que serían 346.41 en Y, más 200 en J. F2. F2, mira cómo el ángulo está con respecto a 20 grados. Entonces, F2 son, para el componente en X es positiva y la componente en Y también es positiva. Como el ángulo está con respecto al eje de las Y, entonces, pues la componente Y se va a quedar con coseno. Total, que la fuerza F2 de 500 va a ser igual a más 500 por el seno de 20 en la dirección Y, más 500 por el coseno de 20 en la dirección J, tal y como lo he puesto aquí. Colocándolo ahí, pues, tenemos que 500 por el seno de 20 me da 171, dirección E. Y 500 por el coseno de 20 me da 469.84, dirección J. Muy bien. F3. F3 es con el triangulito. Tú también ya sabes descomponer con el triangulito. Motivo por el cual la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva. Componente en X negativa, componente en Y positiva. Hacemos la proporción. 600 es proporcional a 5, como Fx es proporcional a 4, es negativo. Entonces serían 4 quintos por 600, en la dirección Y. Componente en Y dijimos positivo. Y hacemos la proporción. 600 es a 5, como Fy, que es vertical, es proporcional a 3. O sea que me quedaría 3 quintos por 600. Ahí está. Hacemos las operaciones y nos quedaría menos 480 dirección Y, más 360 dirección J. Bien, sumamos y la fuerza resultante va a ser 346.41 en Y, más 171 Y, menos 480 Y, y el resultado me da menos 37.41 Y. Por otro lado, con las Y tengo más 200, más 469.84, más 360 me da 300, 560 como 1029.84. ¿Ok? Entonces, la fuerza resultante es 37.41 en Y más 1029.84 en J. Saquemos su magnitud y su dirección. Magnitud. La componente en X de la fuerza resultante, llámese la sumatoria de fuerza en X, al cuadrado, 37.41 al cuadrado, más la componente en Y, que es la sumatoria, 1029.84 al cuadrado. Hacemos la operación y me da como resultado 1030.51 newtons. Esa es la magnitud. Dirección. Ya sabes la fórmula. Tangente a la menos 1 de la componente en Y, que es 1029.84, entre componente en X, que es 37.41. Sacamos tangente a la menos 1 y te da un ángulo de 87.91 grados. ¿Ok?
Una vez que reaccione esta cosa, continuaremos. Una vez que reaccione esta cosa, continuaremos. Vaya, ya reaccionó. Muy bien. Bueno, tengo entonces que la componente en X de la fuerza resultante es 37. No, pues una cositita. Y la componente en Y es de 1029. Muy grandota en comparación a X. Por eso, el ángulo medido con respecto al eje de las X es de 87.91. O sea, o sea, ah, o sea que este ángulo de 87.91 se mide contra el eje de las X. Bien, esta fuerza resultante, pues, esta fuerza resultante es de 1030.51 a un ángulo de 87.91. Recuerda que este ángulo se mide siempre con respecto al eje de las X positivas. Este ángulo de 87.91, este ángulo de 87.91 es el que se mide con respecto al eje de las X. ¿Ok? Ahí está. Sencillo, ¿no? Sencillo, muy sencillo. ¿Quieres copiar algo? Sí, profe. Sale, aquí está. ¿Puede bajar un poquito? Claro que sí. Ahí está. Uh-huh. Ahí está. Me avisan cuando estén listos. Sí. Uh-huh. Oiga, hace ratito que hicimos los problemas, vi que como venía en libras, pues teníamos que dejarlo en libras. ¿Así va a estar también en el examen? Exactamente. Si vienen libras, lo dejas en libras. Si vienen newtons, newtons. No es necesario hacer conversiones. Ah, bueno, bueno. Ajá. Muy bien. Hagamos otro problema. Este de acá. Bien. De este voy a recortar solamente el texto. Y de este voy a recortar solamente la imagen. ¿Por qué? Pues porque dejan mucho, el libro deja mucho espacio entre uno y otro. Bien. Entonces, ¿qué pide?
A ver. Ahorita, deja que reaccione esto. Mejor lo quito. Bien. Ahora sí, ahí está más o menos. ¿Qué nos dice en este segundo ejemplo? Dice, determina la magnitud y el ángulo medido en sentido contrario, las manecillas del reloj, desde el eje de las Y, desde el eje de las Y positivas. O sea que básicamente, te está pidiendo un ángulo medido desde las Y positivas y hasta algún vector. Ok. Bueno, determina magnitud y el ángulo medido en sentido contrario a las manecillas del reloj desde el eje Y positivo de la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula. Aquí está la ménsula. Si FB, aquí está FB, 600 newtons, y el ángulo teta, aquí está el ángulo teta, 20 grados. Bueno, pues ya sabes. Primeramente, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo hacemos el diagrama de cuerpo libre? Pues como ya habíamos platicado. Primero, establecemos un eje XY, que aquí ya está, ¿no? XY, cuyo origen sea el punto donde confluyen las fuerzas, ahí está. Posteriormente, las propias fuerzas que están involucradas, que son una fuerza de 700 newtons a un ángulo de 30 contra el eje de las Y, y una fuerza de 600 newtons a un ángulo de 20. Bueno, ¿hay alguna otra fuerza? No. Una vez que establecemos las fuerzas, las aislamos. Y aquí están. Entonces, ahí está la fuerza de 700 con un ángulo de 30 contra el eje de las Y. Aquí está la fuerza FB de 600. Aquí está la fuerza FB de 600 a un ángulo de 20 grados, ¿no? Muy bien. A un ángulo de 20 grados. Ahí está. Bien. ¿Ahora qué? Una vez que ya identifiqué cuáles son las fuerzas que están aquí involucradas, pues las descomponemos a efecto de obtener la fuerza resultante. FA 700 a un ángulo de 30 contra las Y. O sea que FA va a ser igual a más 700 por el seno de 30 en la dirección Y, más 700 por el coseno de 30 en dirección Z. Numéricamente, 700 por el seno de 30 me da 350 en Y. Y 700 por el coseno de 30 me da 606.22 en J. Ahí está para FA. Para FB, componente en X negativa y componente en Y positiva. Componente en X negativa, componente en Y positiva. Para las X, menos 600 por el coseno de 20. Aquí está, en Y. Y para las Y, más 600 por el seno de 20 en J. Más 600 por el seno de 20 en J. Numéricamente, menos 600 por el coseno de 20 me da menos 563.8 en Y. Y 600 por el seno de 20 me da 205.2 en J. Ok, son las únicas dos fuerzas. Así es de que sacamos la fuerza resultante. ¿Cómo sacamos la fuerza resultante? Sumando X con X. Menos 350. No, más 350. Más 350 menos 563.8 me da menos 213.8 en Y. Y más 606 más... cuadra, ¿no sería menos 213.2? No sé, Porque creo que sí, ¿no? el 8 y el 350. Creo que no.
563.8 menos 350, creo que no. No, está bien, 213.8. Ah, no, sí, claro, porque es negativo. Así es negativo. Entonces, ahí está. Ok, sumatoria de fuerzas en X me da menos 213.8. Y sumatoria de fuerzas en Y más 606.22 más 205.2 me da como resultado como 811.42. Exactamente, 811.42. Bien, pues entonces, esta es la fuerza resultante en forma vectorial cartesiana. Podemos sacarle magnitud y dirección. Magnitud, menos 213.8 al cuadrado, más 811.42 al cuadrado. Recuerda que cualquier número positivo o negativo al cuadrado me da positivo. Ya haciendo la operación me da 839.11. Recuerda que la magnitud es mayor que cualquiera de sus componentes. Podemos observar cómo la componente en X es menos 213 para las X negativas. La componente en Y, 800, es como 4 veces esto. Ahí está la componente Y más grande, como 4 veces más. Donde se intersecten, ahí va la fuerza resultante. Ok. Magnitud de 839.11. ¿Y dirección? ¿Con qué dirección? La dirección sería tangente a menos 1 de componente en Y entre componente en X. Llámese 811.42 entre menos 213.8. Nos da un ángulo de menos 75.23. Recuerda que este ángulo negativo nos da porque una de las componentes es negativa. Pero también recuerda que en el momento en el cual, ahorita que reaccione, en el cual nosotros acotamos, ya en ese momento, en el momento en el cual nosotros acotamos, ya en ese momento se queda positivo. 75.23, ¿no? Muy bien. Bueno, 75.23 contra el eje de las X. Magnitud de 839. ¿Pero qué pide el problema? La magnitud, pues ya la dijimos, 839.11 newtons. Y el ángulo era de 75.23, pero medido con respecto al eje de las X. Motivo por el cual a mí me piden calcula el ángulo en sentido contrario a las manecillas de reloj desde el eje de las Y positivas. O sea, que como te había dicho, básicamente, a mí me piden el ángulo desde las Y positivas y en sentido contrario a las manecillas de reloj, hasta encontrarme la fuerza resultante. Yo sé que en todo el cuadrante hay 90 grados. También sé que de aquí a acá son 75.23. ¿Cómo obtengo este otro ángulo? Hay que restar la 90 a los 75.23. Exactamente. A 90 le resto los 75.23 y me quedan 14.77. Motivo por el cual este ángulo sería un ángulo de 14.77 grados aprox. ¿Ok? Muy bien. Qué sencillo. Bien. Oiga, ¿Tienes alguna pregunta? ¿Todo está bien? sí. Perfecto. ¿Cómo yo sé que ese 75.23 que me resultó es en ese cuadrante? Ah, pues muy fácil. ¿Por la fuerza? Respecto a nuestras componentes de la fuerza resultante, tenemos que la componente en X es negativa. Aquí está la componente X negativa. Y la componente en Y positiva.
componente en X negativa, componente Y positiva. Ah, ok, ya. Donde se intersecten es en el segundo cuadrante. Ahora, en el momento en el cual nosotros calculamos la dirección, pues nos da el ángulo siempre medido con respecto al eje de las X más cercano. Por eso sé que el de 75.23 está medido contra el eje de las X negativos. Ya la fórmula está diseñada para que te dé contra el eje de las X más cercano. Por ende, sabemos que el ángulo es de 75 por la fórmula y sabemos que queda en el segundo cuadrante por el signo de las componentes XY. Ajá. Muy bien. Sí, sí, ya. Gracias, ¿eh? De nada. ¿Necesitan copiar o algo así? No, Sí, profe. Aquí está. Si requieren que la baje, me avisan. Y una vez que acaben de copiar, ya se pueden ir y nos veremos la siguiente sesión. ¿le puedo bajar, profe, por favor? Claro, Vale, prof, gracias. hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. De nada, hasta luego. Hasta luego, profesor. Profe, muchas gracias. Gracias, profe, hasta luego.